liofilización. Al hablar de liofilización, hablamos de una técnica de conservación que se basa en la eliminación del agua del alimento mediante sublimación, es decir, congelación y evaporación. En la historia de la liofilización podríamos hablar de 4 importantes momentos en la historia de este proceso. El primero de ellos se remonta al año 200 a.C., cuando los incas comenzaron a aplicar esta técnica a los alimentos. Pero ¿cómo pudo ser posible sin la tecnología adecuada? Gracias a las condiciones naturales que se dan en la cima de los Andes. Por la noche, los alimentos se congelaban debido a las bajas temperaturas y posteriormente, gracias al calor del sol y a las bajas presiones atmosféricas, este hielo se transformaba directamente en vapor. Muchos años después, a principios del siglo XIX, 2 científicos franceses y otro americano redescubrieron la aplicación del principio físico de la sublimación en la conservación de productos y construyeron un pequeño liofilizador de laboratorio. Bueno, para la definición tenemos que considerar que existen 3 estados de la materia. Primero es sólido, líquido y gaseoso. Ahora, hablando de la liofilización, esto es un método de conservación que se basa en la eliminación del agua de un alimento o un producto mediante la sublimación. O sea, el agua pasa directamente de su estado sólido a gas, evitando el paso por la fase líquida. Y para eso tienen que ocurrir 2 cosas, la congelación y la evaporación del agua. El objetivo es congelar el agua libre del producto a temperaturas entre -20 y -80 Celsius. Luego, esta agua congelada se calienta en un ambiente que tenga una presión menor a la presión atmosférica, que en este caso se consigue con una cámara de vacío en donde se manejan presiones de 27 a 133 pascales, y bajo estas 2 condiciones el hielo comienza a evaporar o a sublimar. En el proceso se pueden extraer más del 95% del agua contenida en un alimento. Por eso la liofilización es un método eficaz para la conservación de alimentos, porque los microorganismos que provocan su deterioro y los que causan enfermedades necesitan agua para desarrollarse, prolongando así la vida útil del alimento y controlando el factor de deterioro de la actividad del agua. En este proceso, esto convierte el alimento en una estructura rígida que conserva la forma y el volumen, pero con un peso reducido, ¿cierto? Y preserva sus características nutritivas y organolépticas, que luego al rehidratarlo se recuperan la textura y el aroma y el sabor original del producto. Esta técnica también permite la preservación de elementos biológicos como enzimas, vacunas, virus, levaduras, sueros, vegetales y alimentos en general. Todos estos materiales contienen sustancias volátiles o termosensibles que no se ven afectados por este proceso porque se trabaja a temperaturas y presiones reducidas. Lo más importante del método es que no altera mucho la estructura físico-química del producto y admite su conservación sin cadena de frío por su bajo porcentaje de humedad, que permite tener un producto con elevada estabilidad microbiológica también. Asimismo, el hecho de no requerir refrigeración facilita su distribución y almacenamiento. Los alimentos pueden ser liofilizados en diferentes formatos: en cubos, tiras, picado, granulado o polvo, y luego pueden ser utilizados como ingredientes industriales en la fabricación de snacks, sopas y purés instantáneos, salsas y condimentos. Y a pesar de todas las ventajas que tiene la liofilización, hay algunos inconvenientes que esta presenta. Como por ejemplo, el primero es que es un proceso muy caro, por lo que solamente se someten a él alimentos de valor en los que se interesa conservar íntegros los aromas como el café, las hierbas aromáticas y las especias. O también alimentos que van a ser destinados a un fin determinado, como la comida para excursionistas o el ejército. Segunda instancia es que es un proceso muy lento, lo que motiva en parte su elevado coste.
Y tercero, los alimentos que son muy ricos en agua, como la sandía y algunas verduras, no pueden ser sometidas a este proceso. Y de último tenemos la deshidratación versus la liofilización. En este caso, el proceso de deshidratación o secado, al igual que el de liofilización, también elimina el agua del alimento. Pero la principal diferencia es que el secado es un proceso mucho más agresivo, porque el agua se elimina por evaporación, o sea, simplemente aplicando calor. En el secado, el calor transforma algunos de los componentes del alimento, lo que provoca cambios en el color, en el olor y en el sabor. Además, el alimento debe ser sometido a una reducción de tamaño también para poder ser deshidratado de manera eficaz. O sea, no mantiene su estructura como en el caso de la liofilización. Y en pocas palabras, la liofilización conserva mucho mejor las propiedades originales de los productos a comparación del secado convencional, pero el proceso toma más tiempo y es más costoso. Proceso de liofilización. Al hablar de proceso de liofilización, involucra 4 etapas principales. Primero, preparación. Segundo, congelación. Tercero, desecación primaria. Y cuarto, desecación secundaria. Antes de comenzar el proceso, es fundamental el acondicionamiento de la materia prima, ya que una vez completada la transformación, los productos liofilizados no pueden ser manipulados. Lo que suele hacerse con alimentos como guisantes o arándanos es agujerar la piel con el objetivo de aumentar la supermeabilidad. Los líquidos, por otro lado, se concentran previamente con el fin de bajar el contenido de agua, lo que acelera el proceso de liofilización. La segunda etapa se lleva a cabo en congeladores independientes o en el mismo equipo. El objetivo es congelar el agua libre del producto, para lo cual se trabaja a temperaturas entre menos 20 centígrados y menos 40 centígrados. Para la optimización de este proceso es fundamental conocer y controlar la temperatura en la que ocurre la máxima solidificación, la velocidad óptima de enfriamiento y la temperatura mínima de fusión incipiente. Con esto se busca que el producto congelado tenga una estructura completamente sólida, sin la presencia de líquido concentrado, de manera que el secado ocurra únicamente por sublimación. En los alimentos se pueden obtener mezclas de estructuras luego de la congelación, que incluyen cristales de hielo eutécticos, mezclas de eutécticos y zonas vítreas amorfas. Estas últimas se forman por la presencia de los componentes típicos de una matriz alimenticia como azúcares, alcoholes, cetonas, aldehídos y ácidos, y también debido a las altas concentraciones de sólidos en la materia prima. La tercera etapa del proceso consiste en la desecación primaria del producto, por sublimación del solvente congelado. Para este cambio de fase es necesario reducir la presión en el interior de la cámara mediante una bomba de espacio y aplicar calor al producto, sin subir la temperatura. Esto último puede hacerse mediante conducción, radiación o fuente de microondas. Al inicio de esta tercera etapa, el hielo sublima desde la superficie del producto y a medida que avanza el proceso, el nivel de sublimación retrocede dentro de él, por lo que para salir del producto el vapor debe pasar por capas ya secas. Este vapor se recoge en la superficie del condensador, que debe tener suficiente capacidad de enfriamiento para condensarlo todo a una temperatura inferior a la del producto. La cuarta y última etapa del proceso es la desecación secundaria del producto por medio de desorción. Consiste en evaporar el agua no congelable o agua ligada que se encuentra en los alimentos, logrando que el porcentaje de humedad final sea menor al 2%. Como en este punto no existe agua libre, la temperatura de las bandejas puede subir sin riesgo de que se produzca fusión. Sin embargo, en esta etapa la presión disminuye al mínimo, por lo que se realiza la máxima capacidad de vacío que pueda alcanzar el equipo. Es importante, finalmente, controlar el contenido final de humedad del producto, para que se corresponda con el exigido para garantizar su estabilidad. ¿Qué equipos usamos para el método de la liofilización? Para este método usamos un liofilizador. Este equipo permite la congelación y deshidratación de sus muestras para una conservación duradera y también mantiene sus características organolépticas. Un liofilizador pasa por 3 componentes. El primero es la cámara seca o de liofilización con un cierre hermético. El producto que se haya previamente congelado pasa directamente del sólido a vapor. El condensador, en el que se incluye un circuito de refrigeración
donde el vapor resultante del proceso se condensa y está comunicado con la cámara seca. Y el sistema del vacío, que a través de una bomba de aceite en el que se elimina el aire procedente de la cámara seca cuando éste inicia su proceso de liofilización y posteriormente ayuda en el proceso de sublimación. ¿Qué alimentos se conservan bajo este método? Bajo este método podemos encontrar las frutas como fresas, bananas, moras o manzanas, los vegetales como los espárragos, el brócoli, la zanahoria, la coliflor o las arvejas, y el queso como el queso blanco, el queso provoleno y el queso mozzarella. Ahora, ¿qué curiosidades encontramos en este método? El primero es que esta técnica tiene múltiples ventajas, ya que conserva los productos alimenticios y detiene el crecimiento de los microorganismos como son los hongos, el moho o las bacterias, e inhibe en las reacciones químicas de su deterioro. Además, este facilita el transporte y almacenamiento porque el peso del producto se disminuye un 90% y no es necesario mantener su cadena de frío. Lo segundo es que los alimentos liofilizados presentan otras virtudes, ya que son fácilmente rehidratables, conservan su sabor, olor y nutrientes originales y aumentan su duración del producto sin necesidad de agregar algún conservante químico. ¿Por qué liofilizar un alimento si podemos desecarlo en calor? Primero que todo, ¿qué es desecar? Cuando hablamos de desecar, hablamos de la reducción de la cantidad de agua mediante el tratamiento del alimento en condiciones ambientales como el sol o el viento. Sí podemos hacerlo, desecar en un horno al aire o en el sol es un proceso mucho más barato y más rápido, pero si modifica mucho el sabor del alimento, se pierden nutrientes y empeora el aspecto. Esto se debe a que con la liofilización se aplican a temperaturas muchísimo más bajas que las que se aplica en una desecación en el horno. Esto hace que no se pierdan los aromas, sabores y que se conserve gran parte del aspecto original. No solo hay liofilización en alimentos. Pueden parecer a simple vista. Encontramos liofilizados en botes de hierbas aromáticas, en barrita para deportistas hechas a base de carne, en frutas que incluyen algunos cereales de desayuno, algunos cafés solubles y algunos snacks a base de verduras y de frutas. Es una técnica relativamente cara. Ese es el principal inconveniente de las cadenas alimenticias. Es muy cara mantener su inversión inicial y el costo de la operación. Es por eso que casi no se usa este método, pero sí se suele usar sobre todo en producciones de alimento de alto valor, como los langostinos, frutas tropicales o cafés solubles. De hecho, con el pasar de los años, el proceso es muy costoso y se ha desarrollado en términos de efectividad, por lo que ha tomado fuerza en la industria alimenticia, pero solo pues en alimentos de alto valor. Los alimentos liofilizados, a diferencia de los deshidratados, conservan su color, aroma, crocancia y todas sus propiedades nutritivas. Además, que al ser sometidos nuevamente al agua, toman su estado original. Alimentos utilizados por la NASA para que los astronautas se alimenten en el espacio deben liofilizarse con el fin de que sean más portables y se conserven durante mucho tiempo y cumplan las especificaciones nutritivas que estos necesitan.